Noticias en Digital llega gracias a Aquaterra. La inmobiliaria de inversiones llegó al Perú. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a esta hora a Noticias en Digital. Os acompaña como siempre Carla Palacios y los invito a revisar los titulares de la presente edición. Estos son nuestros titulares en Noticias en Digital. Congresista Bienvenido Ramírez anunció que se reunirá este jueves con los otros 9 legisladores que votaron en abstención por la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski para analizar si continuarán en Fuerza Popular. La ola de crímenes en Ventanilla y Niperú obligó a las autoridades ediles a pedir que se declare el estado de emergencia en estos distritos. En los últimos 20 días, 9 personas murieron en manos de sicarios. Parlamentarios de distintas bancadas brindaron su opinión respecto a la reunión que mantuvo Verónica Mendoza con Gregorio Santos, ambos representantes de la izquierda que alguna vez hicieron públicas sus diferencias. Madre soltera fue brutalmente asesinada en el tercer piso de su vivienda en San Martín de Porres. Deja 2 menores en la orfandad. La Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad del Callao anunció que el jueves 18 de enero se cerrará el tránsito vehicular en la avenida Fawcett a fin de facilitar el traslado de la comitiva del Papa Francisco a su llegada al Perú. Todo esto y más en Noticias en Digital, edición mañana. Bueno, veamos ahora la encuesta del día de hoy. Vamos ahora con la pregunta, ahí la tienen en pantalla. Tras los continuos asesinatos, ¿estás de acuerdo que la provincia del Callao se declare en estado de emergencia? Sí, 17 personas hasta el momento, no, 10. Entonces es la pregunta que tenemos durante el día de hoy. ¿Estás de acuerdo que la provincia del Callao se declare en estado de emergencia? Esto a raíz de los últimos asesinatos por el sicariato que ahí se encuentra en esta zona de la capital. Y compartimos con ustedes nuestro número de WhatsApp para que puedan ahí enviar sus denuncias en video al 944-979-731. Repito, 944-979-731. Vamos ahora así con la primera nota del día. Vamos en vivo y en directo. Ok, entonces estamos ahí con las imágenes, ya todo listo para recibir al Papa Francisco en Las Palmas. El presidente de la República se ha dado cita a esta hora de la mañana para poder supervisar los últimos detalles y todo lo que se ha venido preparando. Ya lo tenemos dando las declaraciones, tenemos el audio ahí, escuchando al presidente de la República en la base de Las Palmas, en Surco, en donde se va a realizar la al cardenal y a todos por el inmenso esfuerzo que están haciendo. Así es, nos acercamos un poco para ver la explanada en toda su magnitud. Son más de 1 millón de personas que van a entrar justamente para poder presenciar la misa del Santo Padre. Efectivamente, no tenemos el número exacto. Hay un plan de contingencia para 300.000 más. Es un aforo de 1.200.000. Sí. 1.200.000. Pero se podría llegar a 1,5 millones, ¿no? Justamente estamos nosotros en el estrado donde el Papa oficiará la misa. Efectivamente, aquí estamos y será el último acto del Papa aquí en el Perú antes de regresar a Roma. Ahora, esta es una actividad, ¿qué mensaje es que trae el Papa Francisco para todo el Perú? El mensaje que trae el Papa Francisco lo escucharemos de él mismo, pero es la paz, el diálogo, el entendimiento entre todos. Muy bien, los trabajos que se han venido realizando a lo largo de los meses para poder tener todo listo el día domingo, ¿cómo se han venido realizando? Mire, aquí se ha coordinado entre la Iglesia y las autoridades gubernamentales, la municipalidad, el gobierno central, la Iglesia y nos hemos puesto de acuerdo a lo largo de estos meses. Muy bien, entonces ya todo está listo para recibir al Papa. Bueno, casi listo, falta un poquito todavía. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, contamos ahí con la presencia del coordinador nacional
para la visita del Papa. Ya está todo listo, ya están viendo los últimos detalles. Sin duda, estamos viendo los últimos detalles de la habilitación de la base aérea de Las Palmas para la gran misa papal. Además tenemos actividades, como sabemos, en otras localidades de Lima. Puerto Maldonado y Trujillo también tienen actividades muy intensas. Hemos estado allí ayer en Puerto Maldonado, el día lunes en Trujillo. Hemos hecho una inspección integral y estamos prácticamente listos para recibir al Papa. Todo se concluye entre hoy y el día de mañana en Puerto Maldonado, entre hoy y el viernes en Trujillo, y aquí en la base aérea de Las Palmas estamos en el tramo final también. Muy bien, también está aquí el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani. El mensaje: unidos por la esperanza. Sí, yo creo que el Papa viene a generar en todo el pueblo una unidad. Somos un pueblo maravilloso, tenemos que aprender a vivir más unidos y unidos por la esperanza. Yo creo que la juventud, que ha sido un poco el centro de toda esta organización, va a llevar el peso de esta visita con su alegría en las calles para poder acercarse, poder saludar. El Papa es muy cercano y muy acogedor. Ojalá que las vallas dejen entrar a la gente para poder saludar al Papa, porque a él le gusta, si no se sale él del ambiente. Pero creo que el pueblo está muy alegre, muy entusiasmado, y todo el Perú espera un antes y un después de esta visita. Con mucha alegría estamos viendo que el esfuerzo que se ha desarrollado llega ya a su final. Hay que dar un empujón final a todo esto, pero también agradezco al periodismo que nos ha acompañado. En fin, el Papa ya está aquí al lado. Casi. Prácticamente ya está con nosotros, o sea que estamos preparados para recibirlo con mucha alegría. Muy bien, el nuncio Nicola Girasoli también está presente y la nunciatura también está todo listo ya para que el Papa se pueda hospedar ahí. Sí, estamos muy contentos porque todo está listo, muy agradecidos al gobierno, al señor presidente, al cardenal, porque todo se ha trabajado en armonía, en unidad, y estamos esperando el Papa con tanta esperanza y tanta alegría. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejarlos para que continúen con la supervisión de los detalles ya últimos para lo que será la visita del Santo Padre, el Papa Francisco, a la explanada de la... Bueno, vemos ahí en imágenes, ya veíamos en imágenes al mandatario en justamente la base de Las Palmas, supervisando justamente los últimos detalles para la misa del Papa que va a oficiar el 21 de enero, porque ya llega al Perú el Papa Francisco. Y bueno, en otros temas, el parlamentario Kenji Fujimori ha mostrado su disposición por reunirse con los deudos de las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos durante el gobierno de Alberto Fujimori, su padre. Véalo. Kenji a toda costa quiere la reconciliación. Ahora con su padre en libertad, el legislador Kenji Fujimori afirmó estar dispuesto a reunirse con los deudos de las matanzas en La Cantuta y Barrios Altos, ocurridas durante el gobierno de su padre. Esto no le pareció ninguna gracia a los parlamentarios de los respectivos bloques izquierdistas del Congreso, quienes le pidieron ponerse a trabajar a favor del país y no en condición a la libertad de Alberto Fujimori. Bueno, yo después de esta cosa es de llorar sobre la leche derramada, porque el señor lo que han debido de hablar es previamente, no después, para arreglar su situación. Lo que tenemos que ver es eso. Yo haría un llamado ahora al señor Kenji, que durante 2 periodos se ha pasado, ¿no?, trabajando solamente en el Congreso, trabajando solamente en la libertad de su padre, que empiece a trabajar para el país y para el Congreso, y que no esté trabajando solamente para la libertad de una persona. No se, el Estado peruano y el pueblo peruano no puede pagar a un congresista solamente por hacer una y exclusivamente una labor, la libertad de su padre. Eso debió haberse hecho antes del indulto a Alberto Fujimori, para que se vea como un mecanismo de reconciliación. La reconciliación justamente pasa por el respeto a las víctimas de La Cantuta, de Barrios Altos y una serie de transgresiones que hizo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la década de los 90. El menor de los hermanos Fujimori aclaró que su abstención, junto con la de otros 9 congresistas de Fuerza Popular, en la votación de la vacancia presidencial, no fue producto de una negociación, sino de un voto de conciencia, producto de una valoración político-económica de la situación.
algo que al parecer hasta ahora nadie puede creerle, como su colega Luz Salgado, quien le pidió no hacer ruido político. Yo creo que nosotros, él mismo lo está pidiendo, que bajen el ruido político, pues que no genere ruido político. Eso es lo único que le podría decir. Y las tareas que tiene que cumplir Fuerza Popular de Control como oposición responsable, no las puede dejar de hacer para decir que somos los buenitos de la película. No, no, de ninguna manera. Aquí la tarea es legislar, el control político, investigar, y si aparecen evidencias de actos de corrupción, definitivamente nosotros no podemos quedarnos callados. Cabe resaltar que los familiares de los muertos en La Cantuta y Barrios Altos han señalado que no se pronunciarán hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite el fallo con respecto al indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Vamos ahora con la entrevista de la mañana. Está con nosotros el señor Víctor Quijada, él es analista político. Señor Quijada, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, posindulto, ¿cómo se está reacomodando el nuevo tablero político en el país? ¿El presidente de la República sigue ocupando el rol de rey, digamos, o ha pasado a ser un peón, como para muchos del fujimorismo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, de acuerdo a la coyuntura, lo que se puede apreciar es de que el gobierno trata de reconciliar a través de este nuevo gabinete, quiere tratar de buscar puntos en común con la población y reconciliarse con la población, ¿no? Pero lo que yo puedo observar es de que Kuczynski ha perdido una gran oportunidad para poder tener, cuando él se salvó de la vacancia, eso fue visto como un triunfo, ¿no? Porque él prácticamente todo el mundo lo daba que estaba vacado, ¿no? Que prácticamente estaba perdido, ¿no? Pero yo creo que con el tema del indulto, que fue muy acelerado en mi opinión y que es muy cuestionable desde el punto de vista legal, de alguna manera ha perdido bastante aceptación, ¿no? Por eso se refleja en las últimas encuestas, en el cual tiene un 20% de aceptación. Creo que es el nivel más bajo, ¿no? El nivel más bajo en todo lo que va del gobierno. Yo creo que el tema del indulto debió haberse visto de una manera más pensada, ¿no? Y no de un día que estaba prácticamente como un triunfo, el 20 y tantos de diciembre, al día siguiente prácticamente ha tenido una gran parte de oposición, incluso estaban con las marchas, ¿no? Pero eso desde el punto de vista legal es muy cuestionable el tema del indulto de Fujimori, ¿no? ¿Qué hubiera sido un indulto mejor pensado? De repente esperar que se ponga, que bajen, que se cambien las aguas, ¿no? Porque si es que salíamos de un escándalo del tema de la vacancia por el caso de corrupción que se le estaba acusando, pasar inmediatamente al indulto, yo creo que debió haber empezado en enero, en febrero todavía, ¿no? Porque todo esto ha hecho que incluso ahora, el 2 de febrero, la Corte Interamericana se va a pronunciar sobre el indulto, porque ahí se cuestionan varios temas desde el punto de vista legal, el informe, el plazo de acuerdo al reglamento, la causal. Entonces, desde el punto de vista legal es cuestionable. Pero también hay algo que le favorece a Kuczynski. El hecho de haber liberado o haberle indultado a Alberto Fujimori también le ha dado cierta, calma, al menos desde el punto de vista político, porque el haberlo indultado a Fujimori ha dividido el fujimorismo. Hay una decisión. Claro, hay una decisión en la cual se ha hecho más evidente ahora. Bancada, sí. Así es, se ha hecho más evidente y ahora. Cada vez se pronuncia más, al parecer. Así es, ¿no? Entonces tenemos los quequistas versus los kenyistas, y a la vez esto hace ver pues de que ya no existe esa posición más cohesionada, unida, que se tuvo en los primeros años de gobierno, ¿no? Entonces, acá lo que se puede ver es que de alguna manera, si bien la inacción del presidente hace ver de que no se puedan tomar acciones concretas y lo cuestionan por el tema del indulto, también de alguna manera le está dando cierta calma para poder gobernar, y que en verdad debería aprovechar esta coyuntura, más allá de que ha venido el Papa y que esta semana va a ser la visita del Papa y seguramente la siguiente semana volveremos con el tema político. Yo creo que es la oportunidad de él para poder tomar acciones concretas y realmente que este gabinete de la reconciliación despegue, ¿no? Porque, o sea, ahorita lo que está viviendo es una luna de miel post-indulto, pequeñita, porque eso va a volver. Luna de miel. Se podría decir que es una luna de miel. Cuando termine esta luna de miel, según usted, ¿va a volver a reactivarse esta maquinaria, como le llaman algunos, demoledora de la mayoría fujimorista? Porque siguen con 61, ahora parece que se unen a ellos la izquierda, que está bastante iracunda y molesta con Kuczynski, o sea...
Fuerza Popular ha perdido algunos, ¿no? Miembros a raíz de que se han ido con su hermano, con Kenji Fujimori, pero quizá ha ganado otros adeptos a través de la izquierda y a través de una parte del APRA. O sea, posiblemente no resulte que no vaya a ser tan ¿cómo se llama?, golpeada ¿cómo se llama?, Fuerza Popular al final. Yo diría que eso depende, Carla, porque hay una frase bien clara que se llama divide y vencerás, ¿no? Ha dividido el fujimorismo. Pareciera que también esa lógica la aplica con el APRA, el haber nombrado a algunos ministros. Sí, claro. Entonces, divide y vencerás. Acá lo que parece que la estrategia del gobierno fuera dividir. Es dividir. Claro, y los de izquierda también están divididos, porque una cosa es la facción de Marco Arana sí, y otra es la facción de Glave y de ya estaban de divididos, ahora se dividió la izquierda. Claro, aún más, ¿no? Se dividió, entonces, ¿cómo se llama? Como usted dice, el fujimorismo y también el APRA a raíz del indulto. Así es, entonces de alguna manera yo creo que esto le da cierta calma al gobierno, que más allá de que ya salió y que se va a investigar el tema del caso Odebrecht, en el cual preside Bartra, que esperemos también sea pues una investigación pues que respete el tema del debido proceso, de reunir la prueba, la carga de la prueba es importante para que se pueda tomar una decisión, no como se quiso vacar al presidente de una manera muy acelerada y que de repente faltó un poco más, digamos, algo más concreto para poderlo vacar, ¿no? No es, yo creo, la manera precipitada, que más allá de que también la izquierda ha querido plantear a través de Marco Arana otra vacancia por el tema del indulto. Yo creo que el politizar estos casos ya no hace bien a nadie, ¿no? Porque esto lo único que genera es incertidumbre, desestabilidad política, nuestra imagen a nivel internacional se mancha, no estamos aprovechando la coyuntura económica que se viene con alza de los precios. Yo creo que de alguna manera se necesita de que el gobierno tome acciones concretas y que si el tema del indulto, si es un tema legal, que se vea pues desde el punto de vista legal. El tema del caso del abajato, donde está implicado, en el caso de Odebrecht, de los pagos estos que han habido, de comidas irregulares, se puede ver en el fuero de la comisión y del Poder Judicial, que es donde deben estar, pero politizar estos temas no le hace bien a nadie. Y en verdad es como un boomerang, ¿no? Al final nadie está ganando. O sea, si es que alguien cree, o algún partido, o alguna facción cree que está ganando, no está ganando. ¿Quiénes son los grandes perdedores de esta coyuntura? Yo creo que al final todos, porque el fujimorismo, o sea, tenía cantada el tema de la vacancia, ahora están totalmente divididos. Hay incluso Bienvenido Ramírez con la otra señora Rosa, la otra congresista. Marisa García. Marisa García, llegaron, pues, se victimizaron, ¿no? Entonces, y incluso sale el protagonismo de Kenji ya como líder político que esperemos se consolide con el tiempo, ¿no? Porque todavía ¿Ve un candidato ahí? Yo creo ¿Con miras al 2021? Yo creo que todo lo que él está haciendo pareciera que fuera a hacer, estaría preparándose para una candidatura, pero esa figura, esa coyuntura, esos adeptos que él ya ganó y esa aceptación, de acuerdo a las encuestas que él ya tiene, tendría que consolidar esa figura, sobre todo mejorando el tema del discurso político, ¿no? Y quizás académico, aunque él nunca, digamos, ha resaltado en estos temas, pero debería mejorar el discurso. ¿Usted está de acuerdo con que es la versión benigna del fujimorismo, Kenji Fujimori? En verdad, yo creo que... ¿O que le puede dar una nueva cara, un nuevo rostro al partido? Sí, definitivamente sí, ¿no? Porque lo que ha demostrado Keiko Fujimori y quienes lo rodean, Figari y la otra persona, sus asesores, de alguna manera lo único que hicieron es utilizar a la figura de Fujimori para poder llegar al poder y que en el fondo no querían nada a favor de él, sino que solamente lo único que usaban es marketear el nombre y el eslogan para poder llegar al poder, pero creo que ni iban a visitarlo a la cárcel, ¿no? Y esto también se reflejó en que pareciera de que no quisieran que lo hubieran liberado, ¿no? Y que incluso se escucha de que ellos estuvieran promoviendo para que la Corte se pronuncie en contra y indicando la nulidad del indulto, ¿no? Y incluso también, la facción de izquierda y de Fuerza Popular estarían, la parte de Keiko estarían impulsando también el caso Pativilca para que también le puedan dar orden de detención y otras vuelvan a la cárcel, ¿no? Que lo único que se originaría aquí, más allá de que yo lo cuestiono legalmente, lo único que se conseguiría con esto es de que Fujimori muera en la cárcel, porque ya, digamos,
¿cuál sería la finalidad si el señor no está haciendo política, si no, digamos, ya está bastante deteriorado? Entonces, Keiko Fujimori priorizó su agenda política e institucional como partido. Y Kenji Fujimori priorizó el tema de la libertad de su padre. Así es y evidente. ha capitalizado esa libertad para empezar a hacer campaña, según usted. Sí, exacto. Eso es tal cual lo que tú mencionas. Y ahora Kenji Fujimori pareciera, por lo que el otro día dijo en una entrevista en un programa dominical, que fuera el vocero del actual gobierno, ¿no? Cuando dice dejemos trabajar al gobierno, dejemos trabajar a los demás poderes del Estado. Sí, yo coincido, bueno, hay el congresista Miguel Torres, si no me equivoco, y que fue uno de los que salió hablando esto, y yo creo que, yo coincido con lo que Kenji dice, ¿no? De que se necesita ahorita un clima de estabilidad para podernos levantar, porque quitarle legitimidad al presidente, venir como se ha venido trabajando ahorita a nivel del Poder Legislativo, este enfrentamiento de poderes, y más lo del caso Lava Jato, que también hay varias cosas que van a ir saliendo. Sí, claro, ojalá que el presidente no se vea más comprometido en lo que ya está, y de igual manera Alan García, y de igual manera Keiko Fujimori, y de igual manera el caso de Humala y Toledo, que también hay cosas ahí que van a salir, y en Nadine misma, incluso también se habla de Verónica Mendoza, y de Villarán, que también se va a ratificar. Todo esto, esta ola que está sepultando prácticamente ya a la clase política tradicional. Yo creo que lo único que va a traer es de que aparezcan pues nuevos liderazgos, y entre ellos es uno el de Kenji Fujimori, ¿no? Que de una manera, como tú mencionaste, le da un rostro nuevo. Acá el tema nomás está en que él trate de consolidar esa figura o ese liderazgo con el tiempo, ¿no? Porque a veces también son coyunturas, ¿no? Entonces, más o menos el juego político dentro del fujimorismo ahora es Keiko, por su parte, mantener su cuota de poder, ¿no? Como lideresa de la bancada o del partido, Kenji Fujimori incrementar su poder, y Alberto Fujimori, ¿cómo quedaría? ¿Recuperar su poder como líder histórico? Bueno, nadie discute el rol de líder histórico que él tiene, ¿no? Y es amado por muchos y odiado por otros. En verdad hay muchos que le reconocen los logros dentro de su gobierno, y eso está bien, ¿no? Y también hay muchos temas cuestionables, legales o no. A veces, por ejemplo, yo hablo de la izquierda, que es muy anti, ¿no? O sea, yo creo que acá en el Perú estamos muy divididos. O eres muy fanático del fujimorismo, o totalmente desmereces el trabajo de los que ellos han hecho. Yo creo que se tiene que buscar un punto medio. Ahora, respecto al tema de Keiko, en verdad, si yo fuera fujimorista, yo lo que quisiera es unirme, porque lo que están haciendo frente a cámaras es dividir. Y eso electoralmente no van a poder capitalizar en estas elecciones municipales y regionales, porque ya frente a esta figura de división, lo único que hacen es dividirse los votos, pues, ¿no? El único que están haciendo es eso. Y eso con miras al 2021, si es que siguen en ese encaprichados y en este enfrentamiento de alguna manera ilógico, familiar, que ya se parece un poco al tema Humala, ¿no? Que tal vez se peleaba con sus hermanos, lo único que va a hacer es dividir, ¿no? Dividir, y seguramente se dividirán los votos, y lamentablemente no podrán capitalizar esto al 2021. Ahora nomás, en 7 de octubre, que son las municipales y regionales, yo no veo a ningún candidato, a ningún gobierno local y regional sólido, ni en Lima, y son muy ni en importantes estas elecciones, ¿no? Porque es el trabajo ya frente y muy cerquita, muy empático con la población, de ningún ¿no? partido nacional yo veo de que tenga opciones. Ahí pareciera que los que más opciones tienen son el fujimorismo, a través de Keiko, que finalmente ellos hacen un buen trabajo, hay que reconocerlo, de la mano con la ciudadanía, de muy de cerca con la ciudadanía. Pareciera que también la izquierda, ¿no? El Frente Amplio y Nuevo Perú, podría también, y APP, que tiene una buena... Yo más sólido lo veo APP, porque ¿no? Una para APP más en provincias. que para en provincias, claro, y que tiene más presencia regional. El fujimorismo tiene siempre su bastión sólido en la selva, ¿no? en la región Junín, por ejemplo. Ok, pero en este escenario, Kenji Fujimori no tiene mucho que ganar, digamos. Es muy cortito el tiempo. Yo creo que a veces, Carla, las opciones se dan, ¿no? Porque hay que recordar que Kenji parece que ha estado trabajando con este movimiento que se llama Avanza País, del señor Gago, creo. Y yo creo que aprovechando... Claro, tendría que aliarse algún partido. Yo creo que sí, yo creo que no lo veo descabellado, porque a veces lamentablemente en nuestro país va a ser un sistema caudillista de protagonismos y de momentos y de coyunturas. Yo creo que esto va a ser de que, al igual que aparecieron los movimientos regionales o los líderes momentáneos, que tienen un minuto de fama, así como el APRA fue en el año 2000, que dio el aletazo y casi ganó todos los gobiernos regionales, no me sorprendería que APP y de repente parte del fujimorismo, pero no por el lado de Keiko, sino por el lado de Kenji, quizás de Alberto Fujimori, lleguen de repente a varios gobiernos regionales. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Por el lado de APP es bastante sólido en provincia, sobre todo en el norte. Ya tiene muchos años ejerciendo gobiernos regionales y locales sí, en la Libertad de la Pero en el Mayeta. caso de Kenji Fujimori, que pertenece a Fuerza Popular, es su partido, pero no está jugando de la mano con ellos. No ¿Qué está tendría jugando que de la suceder? mano. ¿Qué tendría De que repente suceder? se termina aliando esa facción, Ok. porque él no es tanto Kenji Fujimori, él representa a Alberto Fujimori, Sí. ¿no? O sea, porque él es la figura más cercana al padre, ¿no? Y justamente él gana esa cuota gracias al discurso Gana esa perseverante. cuota, pero hasta un punto no más, porque Claro. también le haría un daño la presencia exagerada de Alberto Fujimori. Claro, pero O se sea, ha sabido tendría que manejarlo perfilarse bien, solo, pero ¿no? se ha perfilado de una manera bien, ¿no? Porque el discurso que él vendió de un inicio hasta el final, bien o mal, al inicio tenía 5%, ahora tiene 31%, ¿no? Entonces, de aceptación. Superó a la hermana. Como liderazgo, incluso por encima, creo que ya de Keiko, sí, ¿no? sí, sí. Le ha Entonces, sacado unos buenos claro, 8 él, puntos. él de alguna manera representa el fujimorismo duro, ¿no? El fujimorismo duro, y por tanto yo creo que no sería descabellado de que él haga un movimiento, que decida apoyar a algún, ¿no? Sobre todo hablando de las elecciones locales y regionales, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país es mucho de coyunturas, hay muchos partidos, movimientos, por ejemplo, como el tema del Partido Morado de Julio Guzmán, que viene trabajando mucho tiempo, pero más allá de la encuesta donde le dan aceptación, no se ve ni un tipo de otro liderazgo dentro de ella. Y la izquierda, yo creo que con todo la división interna que está habiendo, que lamentablemente es un tema histórico desde tiempos de que se fundó el Partido Comunista del Perú en el 29, 1928, 1929, a la fecha, nunca hay cohesión, ¿no? Solamente se unen para las elecciones y hay lo que salga, ¿no? Entonces, en la actualidad, yo que por ejemplo, para el tema del norte, sí, Yehudi Simón era una cuota importante, ¿no? Pues como un rostro representativo de la izquierda para un gobierno regional que lamentablemente no debe postular por esta ley, la 30717, que prohíbe justamente que los condenados por terrorismo puedan participar, ¿no? Más allá de esa figura, yo no veo, porque Villarán acá en Lima prácticamente está terminada, no veo en provincias presencia de la izquierda, no creo que sea el movimiento de la izquierda ahora, ¿no? ¿Cómo ve la figura de la Premier? ¿Está más fortalecida, está más empoderada o más bien se mantiene en su lugar a pesar de ella misma? Porque fue altamente cuestionada. Yo creo que de todos los profesionales, los funcionarios y técnicos que están en el gobierno actual, la presidenta del Consejo de Ministros es la más pensante y la más sensata y la que más sabe moverse en el tema político, por encima incluso del propio presidente, ¿eh? Porque el presidente cometió, por ejemplo, el tema del mentir, después se desdice, y muchos de los ministros, pasando por el ministro del Amor, por el ministro Grabado y todos aquellos que han renunciado y los han sacado, yo creo que es la única que se sabe manejar políticamente, y yo creo que eso es por la experiencia que yo tuve en el primer gobierno del APRA y que ha sido siempre funcionaria de alto nivel. Que es congresista. Claro, ha sido congresista, entonces yo creo que ahora está más empoderada porque ha podido sobrevivir a toda esta crisis, ¿no? De todos los ministros que prácticamente han salido, han entrado, y de ese núcleo fuerte que él ha tenido, hasta mismo Vizcarra, que está prácticamente no ha habido, porque no interfiere en la gestión pública de la Lo cual actual. para algunos está bueno que sea así, ¿no? Porque bueno, cuidar la investidura presidencial, de alguna manera tener un elemento bastante prolijo y limpio, sin ningún tipo Así de... es. No se le cuestiona por temas de corrupción, trata de siempre mantenerse ni muy mediática, ni muy escondido el trabajo. Incluso yo podría decir que su gestión tiene mayor popularidad y respaldo respecto a lo que fue el señor Zavala, ¿no? Que Zavala también se vio implicado en ese tema de los audios, el caso de Chinchero, etcétera. En cambio, el actual presidente del Consejo de Ministros sabe manejarse. Esperemos que siga en ese plan, porque acá lo que se requiere, y como ya se ha mencionado en muchos medios, Carla, es de que existe una reconciliación con la población, ¿no? ¿Qué es reconciliación para usted? Porque reconciliación, por ejemplo, para Kenji Fujimori es reestructuración, pasa por ahí. Para otros, bueno, el gabinete es diferentes cosas. Por ejemplo, para Pedro Pablo Kuczynski, el gabinete propone iniciar una ruta de diálogo permanente. Para Verónica Mendoza es un gabinete de la impunidad, ¿no? Para Rosa María Palacios es un gabinete sin ninguna o de ninguna reconciliación, sino de simples cambios. ¿Qué tipo de gabinete es para usted? Yo creo que ese es un gabinete que tiene una coyuntura, no es de la impunidad para empezar, porque hay que recordar que el tema del indulto es una facultad constitucional del presidente que está reglamentado, ¿no? No es un tema político. Eso ya lo dice por los cuestionamientos, ¿no? Sí, es por los cuestionamientos. Yo creo que es cuestionable el tema del indulto por diversas razones desde el punto de vista del derecho, que eso ya lo discutirán los especialistas y quizás la Corte se pronunciará legalmente.
¿no? Yo creo que eso es una facultad y por ende ya queda ahí. Ahorita tratar de desestabilizar más a la gestión, no ganamos nadie. Si es que haya, por ejemplo, la izquierda, lamentablemente la razón de ser también de la izquierda es, pues, su razón de existencia es antifujimorista. O sea, ellos existen mientras que el fujimorismo exista. El día que no esté Fujimori, se acabará también su discurso, porque ya no estamos en el tiempo de los 80, donde ellos sobrevivían con el tema de la lucha de clases, la Unión Soviética, ¿no? En el 89 cae el muro de Berlín, tuvimos el tiempo acá de la izquierda del terrorismo y todo esto, que no sé, ahí todos brillaban los de izquierda democrática por su ausencia, fue derrotado el terrorismo, de ahí aparece Fujimori y su discurso siempre que Fujimori exista, ellos viven por él, ¿no? O sea, o en oposición. No solamente les pasa a ellos, varios presidentes, el actual gobernante ha llegado por la otra cara del fujimorismo, que es el antifujimorismo, ¿no? Pero también fue un poco medido, porque hay que recordar que el antifujimorismo del presidente solamente se da en la segunda vuelta, porque en la primera vuelta él no vendía nada de antifujimorista. Hay que recordar que en la primera elección que él participa apoyó incluso a Keiko Fujimori. Claro, apoyó a Keiko Yo creo que Fujimori, eso era una estrategia política para poder ganar en ese tiempo los votos de la izquierda, que al final lo termina apoyando. Pero según se dice, el antifujimorismo lo puso en el poder, ¿no? Yo creo que es mitad-mitad, ¿no? Sí, claro, es cierto, porque hay que recordar que la izquierda... Keiko y ella. Así es, y por eso también han renunciado muchos allegados a la izquierda, ¿no? Los funcionarios que han renunciado cuando se dio el tema del indulto, ¿no? Yo creo que el tema de la reconciliación no se trata de verlo o politizar el tema, si es o no es el tema, o sea, darle vuelta al tema del indulto, al tema de Odebrecht, de los corruptos y que hicieron intercambio de regalos y todo esto. Yo creo que se tiene que bajar al llano, ver esto objetivamente, porque no tiene razón de ser meter más candela, ¿no? Acá yo creo que que todos son técnicos de primer nivel, lo son, ¿no? El tema está en que bajen al llano, de que se ensucien los zapatos, de que hagan gestión, que sean gestores, ¿no? Porque a veces también los cambios de nombres no favorece también, ¿no? Sobre todo si estamos en un clima de incertidumbre. Yo creo que acá lo que se tiene que hacer es que el presidente pues se ponga a gobernar, ¿no? Porque al menos esa imagen que él dio al inicio, donde desapareció después del indulto, sabiendo que él prácticamente había dividido al fujimorismo, yo creo que en ese entonces él tenía que haber salido más bien con mayor razón a dar la voz, ¿no? Que recién está reapareciendo. Lo que él requiere ya ante este clima de división de la oposición, porque la izquierda, el APRA y los fujimoristas están prácticamente divididos y entre ellos están que se pelean. Yo creo que acá es donde el presidente tiene que aprovechar y ejercer el liderazgo más claro, y de repente si él, y respaldado a través de Meche Barao. La gran pregunta es si puede, si llega a eso. Exacto, ese es el problema, que lamentablemente este gobierno es muy suavecito, ¿no? Claro, no dio muchas luces al respecto, es algo muy parecido a lo de Toledo, y si uno se va más hacia atrás, muy similar al tiempo de Fernando Belaúnde, ¿no? No da muestras claras de liderazgo, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Debería aprovechar esta coyuntura, no lo está haciendo hasta la fecha, y si se sigue así, pasada la luna de miel y lo del Papa, seguramente se puede llegar a rearmar las fichas, y Fuerza Popular, como dices tú, puede de repente buscar puntos en común, como en los tiempos de los 90 con la izquierda, y de repente pues esos 10 que perdió lo suman otros 22 que se suben, ¿no? Y de repente ya no tienes 62, sino tienes 80 y tantos en contra. Y con eso puedes hacer cualquier cosa. Exacto, y aparte de ello, tendrías el tema de la comisión Lavajato, que preside Barta, que también está en discusión si sigue, si no sigue, por esto del allanamiento, y de repente podría encontrarse pruebas más concretas, que ya salió un programa dominical, ¿no? De que ya se están encontrando más cosas, y de repente otra vez podría plantearse este escenario, o sea, voltearse la torta en lo que ahora está a favor del gobierno. Entonces, yo creo que acá tiene que dar muestras claras de liderazgo, poner en rumbo al país, sobre todo a las regiones atenderse, Carla, por el tema de reconstrucción, que se ejecute ese presupuesto en las regiones del centro, por ejemplo el tema de la huelga de la papa, de que en general es un problema de la agricultura, que se trate de esos temas que son sensibles, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la convulsión social, esto de la papa, que hoy día también se iba a reiniciar un paro, pero han armado una mesa de diálogo, no se puede pues estar importando 36.000 toneladas. Es increíble, importamos papa y tenemos una oferta acá. Y sobre todo es el sector más sensible, porque bueno fuera pues que vas a atacar o vas a crear esto de la libertad de competencia, concurrencia, frente a pues a la gran industria. Estás atacando a la gente más pobre, más necesitada de los Andes, ¿no? Entonces, y esta medida de que el Estado compre por gobierno o por tampoco es la solución, ¿no? 1,5 millones de... Sí, yo creo que la idea es buena, pero el es problema inmediatista, es apagar incendio. Claro, el tema es de fondo, ¿no? Y eso es lo que requiere la población, el tema de la seguridad, los asesinatos, que hace un momento era un titular acá, el tema del Callao.
el tema de los lavados de activos, por ejemplo, para el caso de Keiko, para el caso de Lapra, ¿no? Para el tema del caso Lavajato, o sea, que se tomen acciones concretas. También, por ejemplo, la reconformación de las salas penales nacionales, donde parece que el juez Richard Concesión Carguancho ya no lo va a presidir. ¿Quién? O sea, y eso ha paralizado lo de la extradición de Toledo. Claro, y eso debería haberse dado hace mucho tiempo, y que recién ahora en febrero se dice que se va a armar el expediente. Entonces, todo estas acciones de nuestros funcionarios, de los tres niveles de los tres niveles de gobierno y los tres poderes, lo único que hace es que la gente pues pierda más confianza, ¿no? Pierda más confianza. Hemos pasado fiestas muy tensas, ¿no? Donde en Navidad, Año Nuevo, pues prácticamente era muerto. Incluso se habla de que hay un poco de recesión en el país. Yo creo que acá lo que tienen que hacer es... hemos crecido el año pasado a 2.7, necesitamos crecer a 4. Claro, por lo menos. Para poder absorber a toda la juventud que sale a buscar trabajo. Así es, si no, nuestro índice de pobreza sube. Yo no entiendo dónde quedó eso del acuerdo nacional. Se supone que el año 2000, 2001 se llega a firmar esto del acuerdo nacional, tenemos el CEPLAN, ¿no? Tenemos organismos... O sea, tú lo que estás diciendo es que ves a una clase política totalmente dividida, cada una tirando para su lado, cogiendo agua para su molino, sin importarle verdaderamente las grandes reformas, ¿no? Que se le deben al país. Ahorita el país, o sea, el tema de las grandes reformas, las políticas nacionales al 2021, y tenemos un montón de planes, tenemos leyes, tenemos un montón de instituciones, pero lamentablemente ante esta lucha constante del poder que se ha dado lamentablemente, desde yo que puedo revisar algo de historia desde que se fundó la República, incluso desde tiempos de los incas, creo. Entonces lo único que hace es generar desestabilidad, y sobre todo ahora nosotros, si queremos crecer, no podemos ser miembros de la OCDE, nosotros no podemos ser un país de primer mundo si no tenemos claras las cosas, sobre todo quienes nos gobiernan, quienes son nuestros gestores, nuestros administradores públicos, no tienen el rumbo claro. Entonces acá lo único que hacen es perjudicarse todos, ¿no? Y quienes son al final y al cabo los que perdemos somos nosotros, la población, ¿no? Yo no entiendo dónde está el tema del acuerdo nacional, donde se habló de que los partidos se van a dialogar, que iba a haber un gobierno, que iba a haber un rumbo al 2021, tenemos otro al 2030. Yo creo que todos esos planes se tienen que aplicar, pues, ¿no? Solamente pueden haber quedado en la teoría, en la discusión momentánea de la coyuntura, como muchas cosas que pasan en el país, ¿no? Que incluso, por ejemplo, la izquierda habla de que quiere cambiar la Constitución. Eso yo lo veo totalmente descabellado. El tema de la Constitución, por ejemplo, es un tema cuestionable en cuanto al origen, ¿no? Porque se habla de que no debe ser constituyente, no asamblea, etcétera, eso, pero nadie va a poder negar de las virtudes. Y nace de un autogolpe, se supone, claro, ¿no? Es que puede discutirse su origen, pero el tema, el fin para lo cual sirvió era para reestructurar el país y que de alguna manera el sistema de modelo social de mercado se aplica en la actualidad, ¿no? Lo cual ha traído bastantes beneficios a nuestro país, porque por eso hemos salido de la hiperinflación, del terrorismo, de un montón de problemas grandes, ¿no? Y justamente por eso, por lo que estás nombrando, dicen de que Alberto Fujimori fue un presidente de las emergencias, ¿no? La emergencia de la hiperinflación, la emergencia del terrorismo, pero que continuó siempre en estado de emergencia. Y cuando todo se normalizó, no pudo bajar. A él lo que yo creo que le pasó es que se le fue de la mano el exceso de poder. Siempre hay una frase, ¿no? Dicen, todo poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Yo creo que ahí debió haberse medido bien. Pero más allá de ello, Carla, yo creo que acá la reconciliación se tiene que dar con la población en cuanto a la gestión, en cuanto al liderazgo que tiene que ejercer el presidente, y de alguna manera no dejar de que la oposición otra vez se vuelva a reestructurar. Si de repente hay algún pensante en el gobierno actual, a la fecha el APRA está dividido totalmente, no se ve, o sea, se están peleando entre ellos, y también algo parecido. Sí, pero lo superan rápido el APRA, ¿no? Sí, porque es un partido institucional, claro. Entonces... Cosa que no es, por ejemplo, con el caso del fujimorismo, ¿no? Porque ellos cambian de nombre, o sea, el fujimorismo es el eslogan, pero Fuerza Popular, Cambio 90... Sí, como membretes. Como membretes, ¿no? Y de repente aparecerán otros nuevos, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que el caudillismo, este tipo de representación, que no hace bien pues a la población, porque los perjudicados somos nosotros, los que pagamos nuestros tributos, las clases medias, ¿no? Y sobre todo, como dices tú, la PEA, la población económicamente activa, se va a ver afectada en cuanto a los que alcanzan la mayoría de edad, y hemos visto ya que en las últimas estadísticas, sobre todo los jóvenes, quienes son los que se ven afectados, son la generación Nini, ¿no? Ni trabajan ni estudian, ¿no? Entonces ahí hay que ver qué tiene que hacer la ministra de Economía, Cooper, qué tiene que hacer el ministro de la Producción, ¿no? El ministro de Comercio Exterior, para que puedan implementar estas reformas importantes, sobre todo en generar empleo, porque la inversión pública y la inversión privada está paralizada totalmente, Carla. La inversión pública, que es uno de los motores principales cuando no hay inversión privada, hace ver
de que no genere empleo y no se genera. Y hay que ver que la clase media depende mucho del sector consumo. Y no hay consumo, la gente no compra en las tiendas porque no hay inversión. ¿no? Y si no hay inversión pública es porque hay inestabilidad política. Y si hay inestabilidad política, inversión privada, todo va de la mano, es una cadena. ¿no? ¿no? La reforma es la reforma tributaria para la mayor recaudación, para justamente que haya inversión pública, para que después haya más empleo y que ese empleo que hay, por lo menos deja de ser tan precario, sin la formalidad, un montón de cosas que están pendientes. Y ojalá que finalmente las cosas, como tú dices, ¿no? Lleguen a un punto donde se permita trabajar y dar estos avances tan necesarios para la población. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Estaremos contigo en cualquier otro momento. Fue el señor Víctor Hugo Quijada haciendo un paneo de lo que está sucediendo dentro del Perú a través de la coyuntura política del país. Bueno, vamos ahora con otros temas. El congresista Bienvenido Ramírez ha anunciado que se va a reunir este jueves con los otros 9 legisladores que votaron en abstención por la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski para analizar si continuarán justamente lo que hablábamos en Fuerza Popular o si se van. Fuerza Popular está dividido. El bloque fiel a la lideresa del partido Keiko Fujimori y la facción de los Avengers de Kenji están hoy más enfrentados que nunca. Muy perturbado, al igual que el día en el que se le abrió proceso disciplinario, el congresista Bienvenido Ramírez se detuvo un momento en los pasillos del Congreso para dar a conocer su firme posición y revelar que su bloque está evaluando la posibilidad de renunciar a Fuerza Popular. Nos estamos por reunir el día jueves, nos estamos reuniendo para ver el tema sobre la coyuntura política que está pasando de los 10 parlamentarios que estamos recibiendo indirectas o frases de algunos colegas parlamentarios que están pronunciando en contra de nosotros. El legislador además señaló que esta radical decisión recién se tomaría el jueves, día en que su grupo integrado por 9 congresistas más, incluyendo a Kenji, debatirán cuál será su posición. Así es, ahí lo vamos a analizar. ¿Hay una posibilidad de que ustedes renuncien? No existe, esa es una de las posibilidades, una de las propuestas, pero saldrá de la reunión de todos los 10 parlamentarios que lleguemos a una determinada conclusión. ¿Usted cuál es? ¿Ya iniciaron este proceso disciplinario? ¿Usted se quiere mantener en Fuerza Popular? No, particularmente no, personalmente no. Porque no podemos volver a una casa donde nos estén mirando mal, ¿no? La tendencia de los demás es la parlamentarias es la misma tendencia. De no volver. Luego de dar sus descargos sobre el proceso disciplinario, Bienvenido Ramírez comentó que presentará una moción para que se cree una comisión investigadora en el Congreso que se encargue de revisar los indultos otorgados a exterroristas, a propósito de las críticas que recibe la gracia presidencial otorgada a su líder Alberto Fujimori. La moción que está presentando el día de hoy, con ese tema de las ONGs caviares, de algunos exterroristas que han estado purgando prisión, que han sido beneficiados por la Comisión de Derechos Interamericana de Derechos Humanos de la Corte, al respecto de que solamente beneficia a exterroristas, beneficiándolos con indemnizaciones de pago del Estado o beneficiándolos con terrenos, ¿no? Este jueves se decidirá si finalmente los 10 parlamentarios del bloque Avengers renuncian a Fuerza Popular, y no descartan que se integren más legisladores de la bancada a su grupo extraoficial, que busca, según afirman, la gobernabilidad del país. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Y parlamentarios de distintas bancadas brindaron su oposición con respecto a la reunión que mantuvo Verónica Mendoza con Gregorio Santos, ambos representantes de la izquierda que alguna vez hicieron públicas sus diferencias. Durante una jornada de diálogo por una nueva constitución en Cajamarca, un encuentro no esperado se concretó. Verónica Mendoza, lideresa del Nuevo Perú, y Gregorio Santos, ex candidato presidencial también de la izquierda, tuvieron una amena reunión, a pesar de las diferencias en la última campaña presidencial. Los parlamentarios representantes de la izquierda en el Congreso apoyaron esta reunión y negaron que sea un pacto político de cara a las elecciones regionales e inclusive presidenciales del 2021. Mire, es muy importante que se entienda que esa reunión fue estrictamente
de evaluar el tema de la constituyente. Nosotros objetamos abiertamente la Constitución del año 93 por considerarla espuria y hay una iniciativa desde hace bastante tiempo de formar una nueva Constitución. En este espacio, diferentes fuerzas progresistas, incluido el señor Santos, incluido la señora Verónica Mendoza, se han sentado para evaluar esta propuesta y poder analizar cuáles son las alternativas para promover una constituyente, para cambiar la Constitución del 93, porque ojo, ahí está el origen de toda la corrupción. Si ustedes hacen un análisis, en realidad la Constitución del 93 pone en preeminencia intereses empresariales por encima de los intereses del país, y ahí está el origen de la corrupción, porque se pone el interés particular por encima de las demandas nacionales. Bueno, habría que preguntarles a ellos, pero a nosotros nos parece que cualquier tipo de alianza siempre es buena. Ojalá que sea por delante, se ponga los intereses de nuestro país más que los intereses de carácter político. Wilber Rosas, parlamentario del Frente Amplio, aprovechó el nombre de Verónica Mendoza para criticarla por las marchas que apoya y no poner su granito de arena para la vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Yo diría que un doble discurso. En la marcha es fuera PPK, pero cuando hay que firmar una moción de vacancia no quieren firmar. En la última campaña presidencial, cabe recordar que ambos líderes políticos manifestaron sus diferencias por sus discursos contrarios en algunas temáticas, como la inversión minera. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Y por su parte, el partido político peruano Patria Roja ha negado haber planeado ataques a funcionarios estadounidenses junto a Corea del Norte. Véalo. Según el medio argentino Infobae, el ataque hacia los familiares de funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú habría sido planeado por diplomáticos norcoreanos en nuestro país y miembros del Partido Comunista Patria Roja. En el marco de esta acusación se conoció que la Policía Nacional habría interceptado las llamadas telefónicas de los diplomáticos, encontrando constantes comunicaciones con dirigentes del partido Patria Roja, donde se acordaba atacar a los familiares, esposas e hijos de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Algo que el mismo partido negó y que trajo reacciones en el Congreso de la República, donde Luz Salgado, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, ve pertinente que la ministra del sector, Cayetana Aljovín, vaya al Congreso a explicar las acciones que se tomarán al respecto. ¿Qué pasos se han tomado? ¿Cuáles han sido los motivos? Y realmente que pueda darnos una explicación con respecto a las amenazas que habrían sufrido algunos familiares de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, como ha salido en los medios, y esperamos esa información para poder pasar a la preocupación que hay en diversos congresistas que pertenecemos a la Comisión de Relaciones Exteriores. Por su parte, los legisladores de los bloques parlamentarios de izquierda señalaron que primero se realicen las investigaciones del caso y de llegarse a conocer que el partido Patria Roja participó de los ataques, deberían tener algún tipo de sanción o denuncia. Bueno, me sorprende, espero que no sea real. No creo que alguien que está en el país tenga que estar aliado con un gobierno nada popular y que en este momento se esté hablando de esa situación. Nos preocupa. Que se investigue, que se pueda esclarecer esta información, pero también hay que ser muy objetivos, que no sea una cortina de humo. Si hay pruebas fehacientes respecto a esto, que se investigue y que caigan los responsables. Evidentemente hay un conflicto internacional entre Corea del Norte y Estados Unidos. Es ya de público conocimiento los exabruptos que tiene el señor Donald Trump y el presidente de Corea, que permanentemente están confrontándose en medios de comunicación, y lo que exhortamos es más bien a la paz mundial, porque imagínate, una guerra en esta época va a significar una destrucción y una muerte masiva de población, y no podríamos estar avalando ningún tipo de conflicto internacional de esta naturaleza. Según la fuente de información, los diplomáticos norcoreanos involucrados son Park Myung-chol y Ji Hyok, ambos diplomáticos en Perú, representantes de Corea del Norte. El medio de comunicación que reportó el hecho cita fuentes de la Cancillería, por lo que tanto los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores serán invitados al Parlamento a dar más detalles del caso. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Y en otros temas les contamos que el gobierno ha decidido no solicitar facultades legislativas al Congreso de la República, argumentando un escenario político incierto.
Durante los últimos meses desde el Ejecutivo se vino conversando sobre el pedido de facultades para legislar que se solicitaría al Congreso de la República, algo que ahora quedará por el momento en stand-by. La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, en una entrevista con un medio local, confirmó que ante el escenario político incierto que vive el país, no se presentará la solicitud de facultades al Legislativo, sino se priorizará la presentación de proyectos de ley específicos. Esta decisión fue tomada de buena forma por los legisladores que más critican al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, luego del pedido de vacancia en su contra, señalando que ante la complicada coyuntura era un hecho que dicha solicitud se rechazaría. En primer lugar, la Comisión Permanente no puede otorgar facultades delegadas toda vez que no ha sido autorizado por el Pleno del Congreso. Pero el tema de fondo es que así estuviésemos en legislatura normal, ninguna bancada iba a dar esas facultades delegadas, porque ya se ha perdido la confianza en este gobierno. Y esa es la gran responsabilidad que tienen que asumir las bancadas que votaron en contra de la vacancia, porque así han contribuido a que el país se encuentre paralizado. Miren la encuesta de ayer, 75% de peruanos cree que el presidente ha recibido dinero de Odebrecht cuando era ministro. Yo creo que no le quedaba otra, porque frente a la negativa de que nosotros nos negábamos también a dar esa facultad, el Ejecutivo no le ha quedado más que actuar con realidad, ¿no? No solo oportunos, se han dado cuenta que están en un serio problema de credibilidad con el país. Después del tema del indulto a Alberto Fujimori, evidentemente ellos han perdido toda credibilidad y seguramente han estado tocando las puertas de diferentes tiendas políticas y no tienen ninguna respuesta. Y el mejor ejemplo ha sido a la hora de convocar para el famoso gabinete, que demoraron más de 2 semanas para poder definir quiénes iban a ser los ministros. En ese escenario y en esas circunstancias es bastante complicado y difícil que puedan solicitar facultades al Congreso de la República, considerando que se requiere esa confianza y ese nivel de coordinación que lo ha perdido el señor Pedro Pablo Kuczynski al hacer un indulto negociado, traficado bajo la mesa, un toma y daca, y que nosotros denunciamos abiertamente. Por su parte, la parlamentaria de Alianza para el Progreso, Marisol Espinosa, solicitó al jefe de Estado que para una correcta presentación de proyectos de ley se tiene que analizar la situación del país para que no ocurran demoras como la reconstrucción con cambios. Misma posición que adoptó el legislador fujimorista Daniel Salaverry. Ahora también la tarea en el sur es una tarea también importante. Creo que esta es la tarea a la que tiene que abocarse el gobierno y la Premier. En cuanto al tema de facultades, las facultades ha sido, creo, ya por todos, habían señalado que no tenían disposición de otorgar facultades, porque nadie quiere otorgar en estos momentos que se ha caído la confianza cheques en blanco. Hay otros temas, claro, que están orientados más hacia el futuro del Perú en los próximos 10, 15, 20 años, como es el ingreso al OCDE. Hay otros temas que son importantes también para un tema de prevención de desastres naturales. Son temas que nos parecen importantes. Acabamos de sufrir un sismo fuerte que ha tomado inclusive 2 víctimas en el sur, en Arequipa, y es importante que sea... La última vez que el Ejecutivo presentó el pedido de facultades legislativas al Congreso fue el 7 de diciembre de 2017. Estas en materia de economía, anticorrupción, gestión tributaria, entre otras. Solicitud que no fue agendada por la presidencia del Congreso y que ahora el Ejecutivo ha aclarado que no insistirán con el pedido. Carlos Rosales, Noticias en Digital. Bueno, vamos a hacer una entrevista muy especial al señor Alessandro Caviglia. Él es profesor del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero usted es filósofo, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Bueno, la visita del Papa es inminente y está aquí, creo que llega mañana.
¿no? O pasado mañana. Mañana. Mañana a las 5:20 de la tarde. Así es. Ya está todo listo, parece, para recibir al Papa en nuestro país y viene de una gira extensa por Chile, bastante agotadora, cumpliendo una agenda realmente bastante recargada. Lo mismo hará en nuestro país y después regresa a Roma. Pero ya que usted está tan cerca de estos temas a través de la teología y la filosofía, ¿cuál es la misión del Papa? Se habla mucho del Papa y de ese amor hacia la humanidad, que es el representante de Dios en la tierra, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la misión que tiene el Papa en su conjunto, todos los papas, y en particular este Papa que nos ha tocado en este siglo? Bueno, el Papa en general, o los papas en general, son lo que se llama pontífices, es decir, establecen puentes entre las diferentes áreas de la Iglesia Católica. Como la Iglesia Católica es una organización, es una iglesia mundial, el Papa no solamente es la cabeza visible de la Iglesia Católica. Porque la cabeza invisible es Cristo, ¿no? Así la cabeza es. visible es el Papa, entonces. Claro, pero no solamente es la cabeza visible, sino también es el que hace los puentes entre los diferentes sectores, porque hay diferentes espiritualidades, sectores, grupos que piensan distinto dentro de la Iglesia, ¿no? Okay. Desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista religioso y desde otros puntos de vista también, puntos de vista políticos y como sociales, etcétera, ¿no? Pero este Papa en particular ha dado un énfasis especial al Concilio Vaticano II, que es un concilio que ha sido importante y que sigue siendo importante para la Iglesia ¿Por qué es tan internacional. importante, a pesar de que ya pasaron varios años? Porque es el último concilio y, en cierto modo, marca la línea que tiene la Iglesia desde que se inicia el concilio en adelante. ¿Qué es un concilio? ¿Por qué no le explicamos primero a las personas? Nuestro público es bastante joven. Ya. Somos un canal digital, que también salimos en la televisión abierta en las noches, pero quizá muchos de los jóvenes no conocen y no han escuchado nunca sobre el tema de concilio. Bueno, un concilio es un encuentro convocado por el Papa, en el que se reúnen los representantes de la Iglesia Católica a nivel mundial. Y allí en ese encuentro se discuten temas y se elaboran documentos. Es un encuentro mundial donde van prácticamente obispos y cardenales y más o menos se trata de buscar cuál es la dirección que va a tomar la Iglesia de ahora en adelante. O sea, es un cónclave con los funcionarios de la Iglesia, que son los obispos, los cardenales, para armar una hoja de ruta de aquí en adelante. Algo así. Algo así. Entonces el Concilio Vaticano II tiene como elemento particular la idea de orientar a la Iglesia hacia el mundo, es decir, abrir las ventanas y las puertas de la Iglesia al mundo para, en cambio de sancionar o mirar de manera inquisidora al mundo, acompañar al mundo y especialmente a este mundo sufriente, ¿no? Ok, no ejercer una posición, o sea, gobernar dando la espalda al ciudadano, sino comprometiéndose en su quehacer diario y acompañándolo en este periplo anímico, emocional, religioso, espiritual, comprometiéndose con sus grandes carencias. Y además con las carencias sociales y, ¿cómo se llama? Sociales y políticas y humanas, ¿no? Entonces, psicológicas, y de todo tipo, digamos. ¿Ese es el pensamiento que ha marcado el accionar desde sus inicios del actual Papa Francisco? El Papa Francisco, igual que los otros papas, se inspiró en el concilio, pero el Papa Francisco le ha dado un mayor énfasis a las líneas del Concilio Vaticano II. ¿En qué sentido? En el sentido de que esas ideas del concilio son ideas que han tenido una repercusión bastante fuerte en la Iglesia latinoamericana. Y como el Papa Francisco es parte de la Iglesia latinoamericana, es un argentino, fue el obispo Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, y cómo se llama, y él está empapado de todo eso. De hecho, en el último conferencia episcopal que fue en Aparecida,
La conferencia episcopal son reuniones regionales, ¿no? De América Latina, digamos, ¿no? De obispos de América Latina. En la última conferencia episcopal... ¿Él fue la figura central ahí? Él fue el redactor, la figura central, y fue el que impulsó la idea de la opción preferencial por los pobres, retomó la idea de la opción preferencial por los pobres en el texto de Aparecida. Así es. Entonces, él lo que dice es que la realidad es más que la ideología, según sus palabras. Menos teorías y más realismo, ¿no? Y así invocó y animó a los sacerdotes y a los religiosos a ir a las villas miseria, por ejemplo, en su país, que él hizo ese trabajo constante y permanente, ¿no? A dar catequesis y acercar a Dios a la gente de las barriadas. Así es. Esto tiene mucho que ver con la teología de la liberación. Sí. De alguna manera. ¿Qué los acerca a la teología de la liberación? Bueno, el Papa Francisco no es un teólogo de la liberación. Sí, lo sé, pero ¿qué puntos de concordancia hay ahí? Lo que pasa es que el punto de concordancia es el Concilio Vaticano II. De hecho, la teología de la liberación nace de lo que se llama la nueva teología francesa. Gustavo Gutiérrez, que es el fundador de la teología de la liberación, estudia la nueva teología francesa, que es la teología que surge a raíz de Vaticano II, y lo que hace Gustavo Gutiérrez es darle un giro latinoamericano a la teología francesa y darle un giro latinoamericano al Concilio Vaticano II. ¿Y qué significa un giro latinoamericano? Es la idea de que mientras que en Europa, desde los años 60, 70, 80, se vivía un avance económico, bonanza económica, un estado de bienestar, etc. En América Latina lo que se vivía era más bien marginación, exclusión y pobreza. Entonces el giro latinoamericano es darle un énfasis especial a la opción preferencial a los pobres y también cuestionar las estructuras de injusticia social y económica que viven en nuestros países. Que son finalmente lo que crea más pobreza permanentemente. Así es. Sí, y el Papa justamente lo que habla, ¿no?, es acerca de, y hace un llamado de atención a este neoliberalismo, ¿no? Él denuncia ese neoliberalismo descarnado, ¿no?, que ha creado ídolos actuales como el dinero, el poder y la sensualidad, dice. Ajá. Así es, el neoliberalismo es un mal que no solamente atraviesa Latinoamérica, sino que atraviesa el mundo entero. Digamos, es un sistema económico global y tiene varios aspectos, pero tiene dos aspectos importantes que el Papa Francisco subrayó en su encíclica Laudato Si, que es el aspecto de arrinconar a los pobres, a las personas menos favorecidas, los sectores más erosionados del planeta. Y por otro lado tiene el otro aspecto, que es el generar erosión, cambio climático y maltratar el planeta, ¿no? Por eso el Papa Francisco siempre habla de nuestra casa común, digamos, y que hay que tener un cuidado por la casa común. Y eso va en contra de los anhelos del neoliberalismo, que tienen que ver más bien con impulsar la productividad, excesiva, el mercado excesivo, el consumo, digamos... indiscriminado, sin ningún tipo de... Sí, sin ningún tipo de criterio ni moral, ni político, ni social, ¿no? ¿Cree que el Papa se atreva, porque lo hemos escuchado ahora recientemente en Chile, ¿no?, lamentando profundamente, sintiendo vergüenza, como le ha dicho, y espanto frente a lo sucedido con los abusos sexuales? ¿Qué tipo de mensajes esperará acá, o espera usted, o le gustaría escuchar del Papa Francisco en su visita al Perú? Bueno, de hecho... Porque varios temas tenemos, desde lo económico, desde lo político, desde lo social. Bueno, uno de los primeros mensajes que creo que él va a dar, y que me gustaría que dé, si no es que lo da, es que diga que la reconciliación del Perú tiene que pasar por la justicia.
No puede haber reconciliación sin justicia. Traduciendo eso, ¿qué significa en un momento donde justamente hay un gran sector de la población que está indignada porque siente que se le han vulnerado sus derechos y finalmente se ha llegado, por ejemplo, a un indulto, ¿no?, sin pensar realmente en la justicia que tenía que primar en estos casos? Así es, exactamente. Justamente, ¿Hablará algo de eso? No hablará directamente, pero sí me imagino que colocará Puede ser incómodo, ¿no?, para a las altas autoridades del país en una situación de incomodidad. Porque de hecho se sabe que esa es su posición. La posición del Papa Francisco es que no existe reconciliación si no hay justicia. Y la otra cosa es el tema de los abusos sexuales, psicológicos. Y de hecho él ya adelantó algo a la hora de intervenir el movimiento sodalicio. Sí, sí. ¿No? Entonces esa intervención pero es para algunos, a pesar de que tuvo la intervención, varios aplauden esta iniciativa, ¿no?, de hacerse cargo de alguna manera y ponerlo en su discurso, ¿no?, y ponerlo en la agenda, en su agenda y en su discurso. Pero para otros, estaba leyendo, ¿no?, decían que estamos hartos de pedir perdón o de escuchar que se pide perdón. Lo que queremos son sanciones concretas, ¿no?, sanciones eclesiásticas y sanciones también penales frente a esta gente. Entonces no encuentran todavía a alguien que represente eso. Claro. A pesar de las pedidas, ¿no?, del pedido de perdón del Papa abiertamente y haber abiertamente hablado sobre este tema, dándole nombre y apellido, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? La experiencia chilena en esos días, ayer, digamos antes de ayer, era clarísima, digamos, frente al caso Caradima. Sí. El Papa pidió perdón, pero ¿cómo se llama? Finalmente el caso quedó, digamos, sobreseído. ¿Ya? Y no se terminó en ningún tipo de sanción penal. Claro. Entonces, también, bueno, yo leí también el comentario de Pedro Salinas respecto del caso del Perú. Dice que, bueno, puede ser que ven un interventor y todo eso, pero finalmente no llegue a mayores. Y no llegue simplemente a hacer una especie de arreglo, digamos, de maquillaje. Claro. Lo que hay que tener en cuenta allí es que los grupos, digamos, que defienden a los sacerdotes pedófilos y los movimientos pedófilos en el mundo, que los casos son, digamos, en todo el mundo, sí, claro, son muy poderosos en el Vaticano. Y claro, uno puede decir... No significa que esto sea avalado por el Papa, posiblemente el Papa tenga una idea contraria a eso. El Papa tiene una posición completamente contraria. Pero no puede hacer nada, dice usted, porque está atado de manos a la hora de tomar alguna decisión. Tendría que tener el quórum de la gente que está ahí, y no lo tiene. Sí, necesita tener más poder político dentro. Ese es el tema. ¿Que estas cosas se hacen por elección, por votación? Se hacen por, ¿cómo se llama? Porque es un congreso, es un Estado, el Estado de Vaticano, ¿no? El Estado de Vaticano es un Estado, además, claro, porque la venida del Papa, la visita del Papa también es la visita de un jefe de Estado, ¿no? Claro, claro. La Iglesia Católica es la única... Es como si estuviéramos recibiendo ahora un presidente. La Iglesia Católica es la única iglesia que tiene dos caras, es un Estado y es, ¿cómo se llama?, una iglesia mundial. Y el Papa es no solamente el líder religioso de esa iglesia, sino que es el jefe de ese Estado. Pero dentro de ese Estado hay diferentes tipos de fuerzas, digamos. Es como en el caso peruano, ¿no? En el Perú, claro, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tiene cierto tipo de posición, pero ¿cómo se llama? Tiene cierto poder, pero está obviamente marcado por otros poderes. Hay otros poderes, y ¿cómo se llama? Y esos otros poderes no solamente se juegan a través de las reglas jurídicas de la división de poderes, sino también se juegan a través de los poderes mediáticos y otro tipo de poderes. Presión social, la presión mediática. Social, etcétera. Entonces, lo que se llama el lobby gay en el Vaticano es fuerte. El lobby gay es el lobby que protege a los pedófilos. Aquí, como tenemos el lobby económico, por ejemplo, que protege a los empresarios, ahí es el lobby gay. Gay, ¿ok?
Así es. Protege a los pedófilos. ¿Y cómo ha sido esta lucha interior? ¿Usted conoce del Papa Francisco? ¿Se le ha ido realmente difícil? ¿Ha sido realmente difícil enfrentarse a este grupo de poder? Le es muy difícil enfrentarse a ese grupo de poder. Quien trató de enfrentarse a ese grupo de poder fue Benedicto XVI, quien tuvo que renunciar porque se dio cuenta que no podía. Que no podía, y ¿cómo se llama? Y una de las preocupaciones del Papa Francisco es, él sabe que su pontificado no va a ser muy largo. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de edad? Por cuestión de edad, ¿no? Y entonces está buscando a un sucesor que pueda continuar con la lucha contra ese grupo, digamos. Esto es muy interesante. Y ¿cómo se llama? Porque la otra opción es que el sucesor sea alguien del otro grupo. Claro, sí. Claro. Entonces, es por eso que, por ejemplo, se ocultaron, digamos, ahora últimamente, hace 5, 6, 10 años, han reventado todos esos casos de pedofilia y todo eso, pero todos esos casos son de larga data. De larga data, o sea, han salido a la luz porque está este Papa que de alguna manera convoca que eso sea... Este Papa, estaba Ratzinger, estaba Benedicto XVI, ¿no? Pero con Boitilla, digamos, el tema como que se tapó un poco, digamos. Debe ser muy frustrante para él, ¿no? O sea, para el líder de la Iglesia, finalmente, tener que convivir con personas que finalmente... estén protegiendo a aquellos que traicionan la confianza de tantos jóvenes en el mundo, ¿no? Sí, es muy frustrante, me imagino, pero también es un reto que él ha asumido, digamos. Él digamos, aceptó ser papa, porque a los papas, digamos, los candidatos al papa, digamos, los eligen, pero no los obligan, digamos. Claro, él puede decir no. Puede decir no, digamos, y de nuevo se vuelve la ronda de votaciones hasta que salga el humo blanco, digamos. Claro. Sí, pero él aceptó eso porque aceptó el reto, digamos. Es un reto que tiene, y ahora el otro reto que tiene es justamente organizar un grupo de contrapeso que pueda permitir la limpieza, digamos, así como la limpieza económica con los escándalos del Banco Ambrosiano, etcétera, también la limpieza. Y para un hombre con ese sentido de humildad y de carencia, o más que nada de austeridad, debe ser también sumamente difícil convivir en un espacio con tanta opulencia económica como es el Vaticano, ¿no? Altamente criticado, porque quienes no son creyentes o por lo menos no son católicos, una de las cosas que más critican es justamente esa incoherencia que hay en el discurso, ¿no?, de amor a los pobres y viviendo de esa manera, con ese lujo. Bueno, de hecho los católicos también criticamos eso. Sí, también lo criticamos. ¿Y cómo se llama? Y claro. Porque si esta iglesia representa a Cristo, el Cristo no era así. El Cristo era un hombre humilde que salía a las calles descalzo. No estamos diciendo que tenía que hacer eso. Jesús era una persona de clase media que se acercaba mucho a las clases populares y especialmente a los pobres. Así es. Y estaba con ellos, ¿no? Y estaba con ellos. Y era uno de ellos. Y era alguien que, ¿cómo se llama?, que en cambio de seguir las pautas de conducta de la clase media de su época, se rebelaba contra esas pautas y se acercaba a los excluidos, porque en esa época, en la época de Jesús, la idea era que había un grupo al que no te podías acercar, que eran, por ejemplo, los pobres, los enfermos, las prostitutas, pero Jesús estaba con ellos, digamos, así es. Porque encontraba que claro, los más vulnerables de la sociedad, más vulnerable. Los indigentes de la sociedad. Claro, entonces ese Papa sigue la huella de Jesús en ese sentido y sigue la huella de Francisco, por algo se eligió el nombre de Francisco, por la huella de Francisco de Asís. Claro, maravilloso. De hecho, el Laudato Si, ¿cómo se llama? Seas alabado, es el primer verso del poema de San Francisco de Asís. Entonces, él quiere marcar una idea, que es la idea de que él, a pesar de que el Vaticano y el Papado
es una institución de poder, de opulencia y de lujo. Él trata de modificar eso. Por lo menos en su comportamiento personal lo hace. Yo tengo entendido que él duerme en una zona que no es la zona habitual donde han dormido los otros papas. Sí, sáquenos un poquito de la ignorancia en relación a esto. Él vive y ¿cómo se llama? Se aloja en una zona que le permite estar mucho más cercana a la gente y es menos, ¿cómo se llama? Menos opulenta. Está tratando de, ¿cómo se llama? Tiene un trato más abierto y menos lejano. Trata de mostrar que no tiene poder, digamos, sino que es alguien que, ¿cómo se llama? Que está para servir al pueblo, más está para servir, no servirse, ¿no? del pueblo. Porque esa es la idea del Vaticano II. La idea del Vaticano II es que la Iglesia renuncia a su poder y, ¿cómo se llama? Y que se convierta en servidora de... Una iglesia para el pueblo, para los pobres, de los pobres y por los pobres. Sí, una iglesia para la gente, para ¿no? La gente, sí. Para la gente. Por eso hubo toda una modificación completa. Mi madre vivía, digamos, mi madre lo que hacía era, vendía ornamentos para sacerdotes. Y cuando vino el concilio, hubo mucho ornamento que quedó fuera. Y la gente y los sacerdotes y los obispos ya no sabían cómo vestirse. Porque se utilizaban cierto tipo de ornamentos lujosos, caros, etcétera. Y lo que hizo Vaticano II fue modificar todo eso. Este Papa está, digamos, echando a andar con mucha más fuerza y mucha más decisión esas ideas. Las ideas de Vaticano II están puestas en marcha al 100% por Francisco. Los otros papas también hicieron lo suyo al respecto, pero no hicieron tanto énfasis en ciertas ideas que son centrales en el Concilio Vaticano. El Papa también dice que, o no pierde la ocasión para mostrar su rechazo a lo que él denomina la colonización ideológica. La colonización ideológica, pues no somos iguales a la Europa de hoy, donde la cultura del descarte va en aumento. Son sumamente políticos sus mensajes, ¿no? Y de una claridad profunda. Sí, bueno, una figura como la del Papa, como cualquier otro líder religioso. Además es jesuita, los jesuitas tienen esta predisposición al discurso político, ¿no? Altamente espiritual, pero político también. Sí, bueno, los jesuitas tienen esta idea de contemplación en la acción. Entonces la acción política, la intervención política es muy importante para ellos. No política partidaria, sino, ¿cómo se llama? La idea de modificar en la medida de lo posible el mundo para que sea un mundo más justo. Y de hecho, claro, Francisco tiene esta idea de la lucha contra las ideologías que tienen que ver especialmente con las ideologías del consumo, las ideologías que niegan el cambio climático, las ideologías que rechazan, digamos, la idea de que la pobreza tiene causas sociales. ¿Cómo habrá sido su encuentro con Trump? Sumamente difícil. Sí, de hecho, cuando salió la encíclica Laudato Si, la respuesta de muchos políticos norteamericanos fue, ¿cómo se llama?, fue furibunda, ¿no? Especialmente políticos republicanos. Sí, ¿por qué exactamente? Porque iba en contra de todo lo que propugnan. Especialmente la idea de la erosión del planeta. Está diciendo, necesitamos cambiar nuestro modelo, nuestro patrón energético. Okay. Entonces, el patrón energético norteamericano es hidrocarburos. Así es. ¿Y cómo se llama? Para migrar a una energía más limpia, ¿no? Una energía renovable. más limpia. Entonces, los políticos norteamericanos, especialmente los republicanos, dijeron, nosotros no vamos a aceptar que ningún líder religioso venga a meter sus narices en nuestra política interna. Claro, porque afecta a sus intereses. Así es. Que es cómo se llaman los intereses de las petroleras y de las grandes industrias. De las grandes industrias, de los automóviles y todo eso. A diferencia de Europa, Estados Unidos tiene muy pocos trenes. Digamos,
Estados Unidos desmanteló toda la red de trenes que podía haber tenido y le dio un énfasis especial a la industria automotriz. En cambio, uno va a Europa y uno encuentra rápidamente trenes, la gente deja sus autos en las casas. Por todos lados, claro. En cambio, en Estados Unidos, si uno no tiene un auto, no puede, ¿cómo se llama? Pero eso es para, finalmente es hablamos para política. ir de ciudad a ciudad, ¿no? Porque tienen el sub de Estados Unidos por todos lados, pero hablamos de estos grandes viajes, de irte de una punta a otra punta del pero país. si uno vive, por ejemplo, en San Luis, sí. Necesitas el auto también, o en Connecticut necesitas el auto también. Okay. No, digamos, ya si vas a Nueva York... Sí, digamos, ahí es imposible manejar casi. Eso sí es otra cosa, pero en otras partes todo el mundo tiene auto, digamos, los papás, los hijos, todos. Sí. Pero es, ¿cómo se llama? Es un modelo económico completamente erosionador del planeta. Ese es el tema que está planteando Francisco en esa carta, en esa encíclica. El Estado peruano es ciertamente un Estado laico, ¿no? El pueblo peruano, sin embargo, es un pueblo creyente. ¿Cómo se pueden mezclar estas dos cosas? Bueno, de la mejor manera posible, ¿no? Para respetar finalmente las creencias o las ideologías religiosas de cada uno de los ciudadanos con los cuales convivimos. Porque me pregunto eso porque hay muchas personas que lo he escuchado, que ahora que pusieron imágenes religiosas de las vírgenes en todos los parques, por ejemplo, de Surco, alguna gente estaba indignada. Decía, ¿por qué nos tienen que poner una virgen acá si nosotros tenemos un Estado laico? ¿No? Tendría que pensar en toda la ciudadanía. De hecho, no todos somos religiosos. Esa pregunta también me la hago yo, digamos, y se la planteo a mis alumnos en la clase. Entonces, ¿cómo convivir en armonía siendo un Estado laico y también teniendo una gran mayoría católica? En primer lugar, yo lo que veo es que ya no somos tan católicos como antes. Sí, ha bajado. Dicen que en el último empadronamiento estamos menos del 80%. Antes, con la visita del Papa Juan Pablo II, estábamos en un 95%. Sí, y ahora vemos que después llegamos al 80 y tantos y ahora estamos por debajo del 80. Lo que ¿A qué se debe? ¿Por qué cree que debe haber sucedido esto? Por dos razones, digamos. Por un lado, el crecimiento de los grupos evangélicos, que tienen mucho dinero, precisamente el financiamiento proviene de Brasil especialmente, y que en Brasil tiene mucha fuerza. Pare de sufrir, Pare de sufrir, y sí, cómo se llama. Y hay grupos sumamente bien organizados en Perú. Sí, y bien radicalizados también. Y que trataron de bloquear la venida del Papa, desde el Congreso inclusive. Y lo otro es, ¿cómo se llama? Es el desencanto frente a cualquier grupo religioso, porque mucha gente se da cuenta que así como hay casos muy cuestionables en la Iglesia Católica, en otros grupos también los hay. Sí. En todo grupo donde hay humanos siempre va a haber casos lamentables. Sí, entonces, ¿cómo se llama? Entonces muchas personas abandonan su creencia religiosa. Entonces, respecto al tema del Estado laico, lo que sí hay que defender es la laicidad del Estado, es decir, que el Estado no esté comprometido con ninguna iglesia ni con ningún símbolo religioso. Por eso me parece que la política de las vírgenes en los parques de Surco es una política que va en contra del Estado laico, como es la política de los nacimientos en las comisarías en diciembre. Es una política que va en contra del Estado laico. Que no debería darse según usted entonces. No debería darse porque... Claro, ir a las instituciones y que están llenas de imágenes religiosas no es correcto. Estado, digamos, una institución como una universidad como San Marcos es una universidad pública. Así es. El espacio en el que está es el territorio de todos los peruanos. Utilizar ese espacio para colocar símbolos religiosos particulares es casi una arbitrariedad, ¿no? Utilizar recursos públicos para bienes privados. Así es. ¿Eso cómo se llama? Corrupción. Ok, entonces también hacemos corrupción de esa manera. Claro, laicidad no significa una actitud estatal negativa hacia lo religioso,
que usualmente se denomina laicismo, pues el hecho de que haya neutralidad del Estado en materia religiosa no significa que los poderes públicos hayan de desarrollar una persecución del fenómeno religioso o de cualquier manifestación de tipo religioso. Así es, no se trata de combatir la religión, sino permitir la religión en la esfera social, así es, pero no en la esfera política. Ok, perfecto. Bueno, hemos hablado de varias cosas. Para terminar un poquito, sobre el Papa Francisco, él habla siempre acerca de la cultura del encuentro. ¿A qué se refiere con la cultura del encuentro? ¿Quiénes nos debemos encontrar y de qué manera? Bueno, ¿cómo se llama? Hay varios tipos de encuentros, ¿no? En primer lugar es el encuentro entre las culturas. Lo ha hecho ahora, ha hecho un reconocimiento público, ¿no? Claro, a de los pueblos hecho, originarios en Chile. Cuando vaya a Puerto Maldonado, sí, también inclusive va a obsequiar su encíclica traducida a las lenguas nativas, digamos, a lenguas originarias. De otro lado, es el encuentro entre los diferentes sectores de la Iglesia, porque vivimos en una Iglesia no solamente local, sino mundial, que está dividida también, dividida por muchos temas y por muchas posiciones. Y es, ¿cómo se llama?, la política del encuentro entre las personas en un mundo cada vez más individualizado, más aislado, digamos. Las personas se sienten cada vez más solas. Y el encuentro justamente significa poder cultivar vínculos. Hay muchas personas que tienen muchas dificultades para cultivar vínculos. Bueno, eso tiene que ver con la teoría freudiana del vínculo también, que es muy importante tener en cuenta cómo el vínculo se ha quebrado en la sociedad contemporánea y cómo es importante fortalecerlo, ¿no? Y tiene que ver también con la búsqueda de reemplazar esta cultura de la competencia por el compartir, por una cultura del compartir, pero también una cultura de la solidaridad, de la articulación social, digamos. Claro, no competir, sino compartir. Compartir, ser solidario. Ser solidario, sí. Ser solidario. Y de hecho, por ejemplo, esa cultura de la solidaridad tiene también elementos políticos importantes, como por ejemplo fortalecer las políticas de solidaridad, fortalecer las escuelas públicas, fortalecer las políticas públicas de solidaridad. Que van a beneficiar a las personas de menos recursos, ¿no? Así es. Las personas que pagan impuestos saben que, que esos impuestos van a ayudar a solventar la educación, por ejemplo, de un niño pobre o la del vejez país. de un anciano que no tiene recursos. Pero vivimos en un mundo en el cual... Por eso el documental de Chomsky, que se llama Muerte de un sueño americano, retrata muy bien eso cuando dice que el neoliberalismo lo que hace es justamente golpear la solidaridad. La solidaridad, es verdad. Porque es pensar solamente en el bien personal y no en el bien común. Y pensar, ¿no?, que es donde yo puedo, tú no puedes y yo estoy ahí para apoyar. Así y es. Viceversa. Así es. Ese es el tipo de cultura de encuentro que también el Papa Francisco tiene en mente. Qué hermoso. Bueno, vamos a escuchar al Papa Francisco estos días. Yo le agradezco mucho. Tenemos que terminar la entrevista. Me encantó su presencia esta mañana. Siempre es fantástico refrescarnos un poco el espíritu con este tipo de temas. Gracias. Que normalmente no están en la agenda de los noticieros ni en la agenda. Se tocan ahora cuando hay eventos especiales como este, pero está bueno, ¿no?, tenerlos presentes la mayor cantidad del año. Muchísimas gracias. A usted. Gracias por habernos acompañado. Bueno, la Policía Nacional ha incautado 3 kilos de droga que tenían como destino los balnearios del sur de la capital. Véalo. Estos 3 kilos de droga tenían destino las playas del sur. Este cargamento que estaba en esta mochila se le encontró a Teobaldo Paredes Silva, de 33 años. Este sujeto fue intervenido en Villa El Salvador. La policía le seguía los pasos hace tiempo. Lima, en el distrito de Villa El Salvador. Es ahí que, al notar la presencia policial y el nerviosismo, es intervenido este sujeto y abasteciendo droga con fines de microcomercialización en los distritos de Surquillo y así como de San Borja, no descartándose que también puedan ser distribuidos en los balnearios del sur en las épocas de verano.
el paciente trabajo de inteligencia dio sus frutos. Con esta intervención se evitó que Paredes Silva distribuya el alcaloide de cocaína. En otro operativo se intervino a otro microcomercializador. Carlos Alberto Quispe Navarro fue intervenido con más de 500 gramos de clorhidrato de cocaína. Por canal de inteligencia se tuvo conocimiento que justamente era una persona que almacenaba y distribuía la droga con fines de microcomercialización en el distrito de Surquillo. Quispe Navarro, alias El Tunche, también era seguido por la policía. Su nerviosismo lo delató. En momentos que es intervenido y al realizar el registro personal del mismo, se pudo encontrar en los bolsillos de su pantalón jean que utilizaba 5 paquetes de una sustancia parduzca, blanquecina, purpurulenta, al parecer clorhidrato de cocaína. Las autoridades están investigando la procedencia de la droga. Los primeros indicios señalan que el origen de esta es en el Braen. También están tras los pasos de la organización dueña de la ilegal mercadería. Julio César Chávez, Noticias en Digital. Bueno, hoy una madre soltera es asesinada brutalmente en el tercer piso de una vivienda en San Martín de Porres y deja 2 menores de edad en la orfandad. Véalo. Estos son los rastros que dejó el asesino de Cindy Rojas Portilla, tras 9 puñaladas que acabaron con su vida. El asesino se habría ensañado con su víctima debido a la trágica escena del crimen. El cuerpo se encontraba envuelto entre las sábanas disfrazadas de la habitación. Según dice que está en investigación, ¿no? De que en el cuarto hay un desorden, sangre, lo ha atacado con cuchillo. ¿Y qué parte del cuerpo la apuñaló? Lo hecho corte, pues. El asesinato ocurrió en una habitación en la cuadra 3 del Jirón Haití, en San Martín de Porres. La Policía Nacional llegó hasta la vivienda gracias a la llamada de los vecinos que se percataron de los fuertes olores que emitía el cadáver en descomposición. Los efectivos policiales confirmaron el sanguinario homicidio. El principal sospechoso de este horrendo crimen es Henry Mamani, quien fue la actual pareja de la mujer asesinada con 4 meses de relación, que hasta el momento se encuentra como persona no habida. Cabe resaltar que en la habitación en donde se produjo el fatídico suceso se encuentra frente de la casa de los familiares del presunto asesino. El padre de la víctima aseguró no conocer al asesino. Se llamaba Henry nada más, no lo conozco al padre. En realidad yo estaba poco tiempo nomás con él, no lo conozco. ¿Qué tipo de relación han tenido? Tenía 4 meses. Por otro lado, el caso se complica debido a que los familiares recibieron mensajes de texto por parte de Cindy cuando ésta se encontraba desaparecida. La víctima deja en la orfandad a sus 2 hijos, ambos menores de edad. Los familiares piden que sea justicia y no quede impune el asesinato de la madre de familia. Y por otro lado, la ola de crímenes en Ventanilla y Mi Perú ha obligado a las autoridades ediles a pedir se declare el estado de emergencia en Ventanilla. El último fin de semana, 3 personas fueron atacadas a balazos, una de ellas lamentablemente falleció. Estamos pidiendo que al más breve plazo posible el gobierno central pueda declarar el estado de emergencia en Ventanilla y en Mi Perú. Ante los crímenes que se están realizando en los distritos de Ventanilla y Mi Perú, el alcalde y los pobladores solicitan que se declare el estado de emergencia. Han hecho el pedido a las instancias correspondientes. Las autoridades ediles de esta manera esperan combatir a la delincuencia. El hecho de decretar el estado de emergencia, esto permitiría
Primero, que se pueda de alguna manera intervenir a cualquier sospechoso sin autorización de un fiscal y sin autorización de un juez. Segundo, que podamos, que la policía pueda intervenir cualquier local o cualquier vivienda o cualquier espacio donde se presuma hayan delincuentes o sicarios o personas de mal vivir. El alcalde Marcos señaló que el año pasado hubo 28 muertos. En los últimos 20 días se registraron 9. Aunque se declare el estado de emergencia, no se solucionará el problema, pero sí ayuda a buscar una solución. El alcalde tiene claro que esta no es una solución al problema, pero sirve como un paliativo a la situación que se vive en los distritos del Callao. El último fin de semana, 3 personas fueron atacadas a tiros, una de ellas falleció. La solicitud para la declaración de estado de emergencia en Ventanilla y Mi Perú ya fue elevada al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al presidente del Congreso, Luis Galarreta, y al ministro del Interior, Vicente Romero. Julio César Chávez, Noticias en Digital. Y por su parte, el alcalde de Villa María del Triunfo, César Infanzón Quispe, se ha pronunciado sobre el problema del servicio de recojo de residuos que presenta el distrito, contando con solo 8 camiones para más de 1.000 toneladas de basura. El distrito de Villa María del Triunfo está pasando por una fuerte crisis de desabastecimiento, de recojo. Más de 1.500 toneladas de basura acumuladas en las calles, produciendo focos infecciosos que ponen en riesgo la salud de los vecinos. Estamos acá para informarlo paso a paso por qué llegamos a este gran problema de emergencia de Villa María del Triunfo. ¿Por qué están todas las calles llenas de basura? ¿Por qué las enfermedades están a punto, si que ya no se está dando? Las enfermedades en todos los aspectos. Estoy muy preocupado. Y lo peor de todo, preocupado porque no tengo el apoyo del Consejo Municipal, de la gran parte, no de todos, pero de la gran parte, específicamente de 8 regidores que no me apoyan. El alcalde Infanzón añadió que ya envió al Ministerio de Salud los documentos necesarios donde especifican que el distrito de Villa María del Triunfo se encuentra en estado de emergencia, luego de convocar a 3 sesiones de consejo, donde 2 regidores de los 8 convocados se opusieron al pedido por discrepancias personales contra el burgomaestre. He venido luchando junto con 4 regidores más en el tema de la corrupción, luchando en contra de la gestión del hoy preso Ángel Chilingano. ¿No? Habiendo tantas irregularidades, tantas extorsiones, y lamentablemente dentro de estos 8 regidores habían 2 regidores que están involucrados en esta investigación. Y hoy en día entonces pienso que ellos están tomando represalias contra mi persona. Pero espero que me equivocarme, pero ya están las pruebas, están fundamentales. Yo puedo decir muchas cosas, pero las pruebas están, que 2 regidores están investigados. El que está involucrado es el regidor Fabián Rivera Palomino. Y lamentablemente en la sesión de consejo que está grabada, vienen ya preparados, vienen diciendo ya nosotros venimos a no aprobar esta sesión de consejo. Entonces eso es muy evidente. Entonces si él me va a pedir pruebas, entonces las pruebas están en los videos. Entonces no me quiero equivocar en los más regidores, pero ellos están siendo de repente mal informados, engañados, pero tengo la esperanza de que ellos tomen conciencia y tenemos los documentos técnicos y legales para poder nosotros aprobar este desabastecimiento inminente y poder resolver este tema de la basura. Tras este periodo de urgencia, los alcaldes de San Juan del Lurigancho y de La Molina enviaron de 10 a 12 camiones compactadores para aliviar por unos días la problemática que viene atravesando dicho distrito. Agradezco a las 2 municipalidades de La Molina y San Juan del Lurigancho que me están brindando 10 camiones cada uno, su apoyo, y estos solamente nos van a apoyar por 2 días aproximadamente, a máximo 3 días, y de ahí es el problema, como usted dice. Entonces para eso mañana se está convocando la 4ª sesión de consejo. Y esperemos, acá hago un llamado a los regidores, señores regidores que se sumen, que se pongan la camiseta de Villa María del Triunfo y poder aprobar este proyecto, para nosotros poder tratar de resolver, aunque sea el 90% del tema de limpieza pública. Cabe resaltar que la Municipalidad de Villa María adeuda 2 millones de soles a los proveedores que le brindaban el servicio de limpieza pública. Por otro lado, la inseguridad en dicho distrito se ha incrementado, y es que según algunos vecinos es notoria la ausencia de serenazgo en la zona. Cuando nosotros ingresamos había 2 meses de deudas de los trabajadores de serenazgo, y cuando se acabó cuando se pasó este problema y se fue preso el detenido, el alcalde anterior, renunciaron 25 serenos porque lo debían de 2 a 3 meses, y ellos sabían muy bien que el problema financiero, que estábamos nosotros fuera de ese alcance.
Entonces renunciaron 25 y nos quedamos prácticamente solamente con algo de 140 serenos hasta la fecha, que no abastecen las 7 zonas para más de medio millón de habitantes. Pero ya estamos coordinando con el nuevo gerente de Seguridad Ciudadana para solucionar esos temas en la brevedad posible. Esperemos que esta crisis se solucione a la brevedad posible, ya que el olor se vuelve cada vez más insoportable y los vecinos del distrito de Villa María están propensos a contraer enfermedades. Lizeth Guzmán, Noticias en Digital. Y a esta hora de la mañana vamos con la información deportiva, como siempre, con Aldo Móstola. Aldo, bueno, me contabas que Paolo Guerrero está de pérdida económica y está reclamando por ello. ¿Cómo estás, Carla? Un saludo para todos los amigos que nos siguen en Noticias en Digital. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque en esta semana el Flamengo había suspendido el contrato del jugador peruano. Eso quiere decir que Paolo Guerrero no va a percibir sus remuneraciones mensuales. Como es la ley en Brasil, la denominada ley Pelé, si el jugador tiene 90 días de no jugar, de no tener ninguna actividad deportiva por una responsabilidad que exime al club, el club no tiene por qué pagar. En este caso, Paolo Guerrero no va a percibir sus mensualidades, los $280.000 que el conjunto del Mengao le paga mensualmente al delantero peruano. La suspensión del contrato a Paolo Guerrero por parte del Flamengo traerá consigo que el delantero peruano deje de percibir sus remuneraciones mensuales. ¿Y cuánto dejará de recibir Paolo Guerrero en estos meses que falta para cumplir su sanción, esperando su reclamo de apelación en el TAS? El delantero de la selección nacional firmó un contrato con el Mengao de $280.000 mensuales, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de Sudamérica, superando a Fernando Gago de Boca Junior, que percibe un sueldo de $180.000, y a Jorge Valdivia de Colo Colo, con $100.000 por mes. Paolo Guerrero perderá más de $1 millón por los meses que no jugará por el Mengao, o los meses que no tenga actividad futbolística, hasta que se resuelva su caso. Cabe recordar que Flamengo se hizo de los servicios del goleador por un monto de $7 millones, superando la oferta del Corinthians, que quería retenerlo por $5 millones. El Mengao acaba de fichar al delantero colombiano Marlon Moreno, de 21 años, procedente de Manchester City, ante la falta de delanteros en busca de tener otras alternativas. Sin duda lo que está buscando Paolo Guerrero que se solucione lo más pronto posible el tema de rebajarle un poco más la sanción, ya que la comisión de apelación de la FIFA le había reducido a 6 meses. Ahora está buscando ir al TAS para poder reducir un poco más la sanción y poder ya tener actividad futbolística, porque él obviamente está perdiendo mucho al no tener continuidad. Y uno de los jugadores peruanos que le está yendo muy bien en el extranjero es lo de Renato Tapia. El volante peruano ha sido considerado por la web de su club uno de los mejores jugadores del equipo. Mérito a su esfuerzo. Al parecer el 2017 fue un año de evolución para Renato Tapia, y no solamente porque se ha consolidado con la selección peruana y es denominado como el capitán del futuro, sino porque se convirtió en titular con el Feyenoord de Holanda. Ante estas buenas actuaciones y ubicado como defensa central indiscutible del equipo rojo, una web de Holanda lo está denominando como uno de los mejores defensores de la primera mitad de la temporada en la Liga Tulipán. Sin embargo, Renato Tapia tendrá que lidiar con otro grande defensor de dicha liga, ya que en la lista están jugadores de talla mundial como lo son Matic de Ligt del Ajax, Daniel Schraub del PSV y Philip Sander del Sauli. Al parecer, los 14 partidos jugados con su club en este 2017, 9 por Liga, 4 por Champions y 1 por la Copa de Holanda, hizo posible que se ubique en dicha nominación, que dicho sea de paso, se lo tiene bien merecido. Y el día de hoy el primer cuadro peruano que va a tener participación en Copa Libertadores va a ser la presentación oficial. El conjunto de Universitario de Deportes hoy día presenta a su equipo principal, a este equipo 2018 preparado por el profesor Troglio. Hay que recordar que la U este año no ha podido contratar por la sanción que la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol le hizo a la U, el no poder contratar por no haber cumplido las obligaciones del año 2017, y es por eso que el delegado del conjunto merengue, el señor Francisco González, confirmó que el conjunto crema va a apelar la sanción ante el Tribunal del Deporte Arbitral, más conocido como TAS, para intentar reducir la sanción y que la U pueda contratar y tener mayor igualdad con los demás cuadros que participan en el torneo peruano.
La U no está dispuesta a dar su brazo a torcer en los problemas actuales que tiene este 2018, sabiendo que la suerte le puede cambiar dependiendo del manejo que la administración pueda realizar con respecto al reclamo ante el Tribunal del Deporte, más conocido como el TAS. El delegado de la institución merengue, Francisco González, mencionó que se ha presentado un recurso solicitando la anulación de la sanción impuesta por la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol, porque la consideran injusta y tienen los medios probatorios para sustentar su pedido. El Universitario anunció en su momento de que no estaba conforme con la prohibición de no poder contratar, y Universitario, como lo anunció, sí ha presentado un recurso al TAS. Evidentemente el objetivo es que nos eximan de esa prohibición, o sea, que Universitario pueda armar o rearmar su plantel, darle la posibilidad de estar en igualdad de condiciones con todos sus rivales para la disputa del título. Los cremas intentarán tener una solución positiva y esperan la resolución final del ente internacional, ya que el libro de pases se cierra el 31 de marzo y de cambiar la suerte de la U podría contratar. Acordémonos que es posible hacer contrataciones hasta el 31 de marzo, que se cierra la primera parte del libro de pases en el certamen. O sea, ¿me está diciendo que de repente el fallo podría salir antes del 31 y la U poder contratar? La U eso es lo que está buscando, o sea, haber ido al TAS e iniciar el proceso, el objetivo es ese. El día de hoy, como lo mencionábamos, es la presentación oficial del conjunto merengue, que ha tenido una baja, lo de Alberto Quinteros, ha tenido un problema, un desgarro muscular, y al parecer se perdería el debut de Copa Libertadores, el panameño que ha tenido muy buen rendimiento la temporada pasada. Uno de los jugadores que ya estaría en Lima y que en las próximas horas ya estaría arreglando por fin para todo el beneficio de la hinchada crema es lo del venezolano Arquímedes Figuera, que ya tiene un arreglo económico con el conjunto merengue y va a poder jugar los partidos de Copa Libertadores. Y el día de ayer el conjunto merengue oficializó